Dios que se encuentren todas en excelente salud en el día de hoy y que Dios la siga bendiciendo muy grandemente a todas ustedes. Nuevamente estamos aquí en nuestro sexto encuentro de esta asignatura que Dios mediante nos va a ir bien y Él nos va a guiar, que sea así. Hoy vamos a continuar con nuestro penúltimo encuentro de esta asignatura, donde vamos a explicar los números cardinales, ordinales y romanos. En este día se va a explicar cada una de las normas que tienen estos números, donde ustedes deben saberlas, al menos todas, para que en algún momento le toque, usted pueda redactar estos números sin ningún inconveniente. Y algo muy importante, también vamos a conocer los números romanos, que hay muchas personas que no saben leerlo, no saben identificarlo, pues hoy vamos a dar una pequeña explicación de lo que es la lectura de los números romanos y cómo se pueden leer con facilidad. Bueno, jóvenes, sin más nada que agregar, vamos a comenzar a trabajar con el nuevo tema del día de hoy. Comenzamos entonces con los temas de los números romanos, cardinales y ordinales. Primero comenzamos a hablarle sobre los números cardinales. Estos expresan cantidad en relación con la serie de los números naturales, incluido el cero, que en este caso obviamente expresa ausencia de cantidad. Estos funcionan como adjetivos en algún momento. Por ejemplo, he leído 5 libros este verano. Si leemos detenidamente este ejemplo, vemos y notamos que acá estos números este número está funcionando como adjetivo de el sustantivo de libros. También estos pueden funcionar como pronombres. Ejemplo, ¿necesitas rotuladores? Sí, tráeme 2. Ahí están funcionando como pronombres. También funcionan como sustantivo cuando se emplean para nombrar las cifras o los números. Has escrito un 9 un poco raro. El número premiado es el 1322. Las reglas de los números cardinales. Las principales reglas que tenemos son las siguientes. La primera dice que los números cardinales del 1 al 29 se escriben y se van a escribir en una sola palabra. Igual las decenas, las centenas y el mil. Ejemplo de estos números cardinales que se escriben en una sola palabra. Recuerden que son del 1 al 29 más las decenas, centenas y el mil. 16, 18, 20, 21, 22, 30, 40, 70, 200, 400 y 1000. Como ustedes notarán, todos ellos están en una palabra y no se separan, porque leímos que es del 1 al 29 más las decenas, centenas y el mil. A partir del 30, o sea, del 31, los cardinales compuestos que corresponden a cada serie se escriben en varias palabras y se forman de la siguiente manera: 31, 52, 99. O sea, todos ellos comenzando desde el 31 en adelante, exceptuando obviamente las decenas y centenas, se van a escribir en varias palabras, como ustedes vieron.
Estos números cardinales se van a escribir preferiblemente con letras. ¿En qué momento? Bueno, se escriben en letras los números cardinales que pueden expresarse en una sola palabra. Esto es del 0 al 29. O sea, es recomendable escribir en letra los números cardinales que se encuentran del 0 al 29. También las decenas y las centenas. Por ejemplo, me he comprado 5 libros. Ustedes ven que 5 está en letra, porque está en el rango del 0 al 29. 3 ensayos y 2 novelas. Ustedes ven ahí también que estos se escriben en letra. Otro ejemplo, este año tengo 50 alumnos en clase. A la boda acudieron 300 invitados. ¿Por qué 300? Porque 300 es una centena. Entonces recuerden que estos son preferibles escribirlo en una sola, es preferible escribirlo en letra. Los números redondos que pueden expresarse en 2 palabras, o sea, números que están redondeados o que dan exacto, que no hay que decir muchas palabras, pueden expresarse en 2 palabras, eso es lo que se expresan en 2 palabras, 300,000, 2 millones, etcétera. Es preferible que también estos se escriban en letras. Repito, los números redondos que pueden expresarse en 2 palabras. Por ejemplo, 300,000, 2 millones, 1,500, etcétera. Es recomendable escribirlo en letra. Ejemplo, acudieron 100,000 personas a la manifestación. Ganó 3 millones en un concurso. Es preferible escribirlo así. También es preferible escribir en letra los números que se expresan en 2 palabras unidas por la conjunción y hasta 99. O sea, todos los números que se encuentran del 31 hasta el 99 también es preferible que se escriban en letra. Mi padre cumplió 87 años la semana pasada. En la biblioteca del palacio hay 35 manuscritos. No es recomendable mezclar en un mismo enunciado u oración números escritos con cifras y números escritos con letras. O sea, no es recomendable escribir una parte en letra y otra parte en cifras. Si algún número perteneciente a la clase antes señalada forma serie con otro más complejo, o sea, si uno de los números que tengamos ahí forma este tipo de ejemplo en un mismo enunciado, entonces es recomendable escribirlo todos con cifras. O sea, o usted escribe todo en letra siempre y cuando sean fácil de leer o cumplen con la regla anterior, las reglas anteriores. O si hay uno de ellos que es difícil de leer, entonces es recomendable escribirlos ambos en cifra, como vamos a ver aquí. En la biblioteca del Palacio hay 35 manuscritos. Miren que 35 está en cifra. Y 135,226 volúmenes impresos. Por eso fue que se escribió todo en cifra. Porque este número, esta cifra, es un poco complejo para escribirlo todo en letra. Y la otra, el último número, 134 de ellos incunables. Tenemos también lo siguiente. Los números se van a escribir con cifras
de la siguiente manera. O sea, es preferible escribirlo en cifra en el siguiente momento. Los números que exigirían el empleo de 4 o más palabras en su escritura con letras es preferible escribirlo en cifra. Los números que cuando lo estamos leyendo tienen 4 o más palabras se van a escribir en cifra. En verano, la población asciende a 32.423 habitantes. Más claro que escribirlo en letra, o sea, de esta manera. Es más claro. Entonces es preferible escribir esto en cifra porque es demasiado extenso. En algunos documentos, como cheques bancarios, contratos, letras de cambio, entre otros, por razones de seguridad, la expresión en cifra va acompañada normalmente de la expresión en palabras. O sea, en este tipo de documentos, en cheques, en contratos y demás, deben de escribirlo de ambas maneras, en cifra y en letras. Por ejemplo, páguese al portador de este cheque la cantidad de 25.338 euros. Y de igual forma, esta misma cantidad debe de estar en cifra. También es preferible escribirle en cifra los números formados por una parte entera y un decimal. El índice de natalidad es de 1,5 o 1,5. En los países que se usan el punto como separador de decimal, o sea que en algunos países se usa la coma y en otros se utiliza el punto. Entonces es recomendable que los números decimales se escriban en cifras. El sustantivo cuantificado por una expresión numérica decimal, incluso si esta designa cantidad inferior a la unidad, debe ir en plural. Por ejemplo, 0.5 millones de pesos y no escribir 0.5 millón, sino esto deben de escribirlo en plural. También se van a escribir en cifra los números referidos a unidades de medida cuando van seguidos del símbolo correspondiente. Creo que la semana pasada estuvimos hablando de eso. En este caso, Madrid dista 40 kilómetros de Guadalajara. Si ustedes ven que la unidad de medida está abreviada, pues es recomendable escribirlo en cifra, el número. Si la unidad de medida tiene la palabra completa, pues tienen que escribir el número en letra también. Aquí vemos otro ejemplo. Mañana se alcanzará los 35 grados Celsius. Como Celsius está abreviado, pues la cantidad debe estar en cifra. No se deben escribir tampoco en líneas diferentes. La cifra y el símbolo deben estar ahí en la misma línea, no uno y después el símbolo en la siguiente línea. Seguimos ahora con los números romanos. Los números romanos se basa en el empleo de 7 letras del alfabeto latino a la que corresponde un valor numérico fijo. Son 7 letras, como dice o como vemos en este ejemplo, que cada uno de ellos tienen una numeración fija. Ejemplo, la I, que es igual a 1, la V, que es igual a 5, la X, que es igual a 10, la L es igual a 50, la C, que es igual a 100, la D, que es igual a 500, y la M, que es igual a 1000. De ahí entonces se forman los demás números, de ahí es que parten
cada uno de los demás. Por ende, estas letras tenemos que saber los significados de cada uno de ellos para que lo podamos entender. Vamos a ver primero entonces lo que es las reglas de los números romanos. Estos deben utilizarse solo letras con forma de mayúscula, nunca en minúscula. Cuando se refieren a sustantivos escritos que estén en minúscula, se recomienda escribirlo en versalitas. ¿Qué es versalita? Versalita es la letra en figura de mayúscula, pero en un tamaño más pequeño, como el tamaño de la minúscula, pero tienen que mantener la forma de la mayúscula. Eso es lo que se le llama versalita. Por ejemplo, siglo V, ustedes ven que este sustantivo está en minúscula y por ende, este número romano tiene forma de mayúscula, pero del tamaño de una minúscula. Eso se le llama versalita, recuerden. Tenemos también lo que es página 19 hasta la página 23. Ahí notamos que página está en minúscula y las demás, los números romanos también están en minúscula, pero en forma del tamaño de la mayúscula. Y en versales, letras mayúsculas realmente. Las versales son las letras mayúsculas. Cuando vayan solo o se refieren a sustantivos escritos con inicial mayúscula. Cuando los sustantivos están al principio con mayúscula, pues el número romano tiene que estar en mayúscula. Alfonso X, por ejemplo. El siguiente, Segundo Congreso Internacional. Ahí ven que Congreso Internacional tiene la representación del número romano en mayúscula. Miren qué diferencia. Las versales y la versalita es muy diferente. Uno es el mismo, todas en mayúscula, pero una más pequeña y la otra normalmente, como sabemos, se escribe en la mayúscula. Cuando los números romanos se usan con valor ordinal, no deben de acompañarse de letras voladas. O sea, a la letra volada se le llama a esto. Estos son letras voladas. Y por ende eso está incorrecto. Los números romanos no pueden estar acompañados de eso. Tenemos también que los números romanos no deben repetirse más de 3 veces consecutivas una misma letra. Por ejemplo, el número 333 se va a escribir en romano de la siguiente manera. Eso es 333. Y ustedes ven que no se puede repetir más de 3 veces la misma letra. Por ejemplo, vamos a leerlo. Este es el 300. Este es el 30. Y el otro es el número 3. Por ende, ahí está el 333 en número romano. Y eso es correcto. Pero cuando se refiere al 444, no pueden escribirse la misma letra consecutivamente más de 3 veces. Miren ahí que está 4 veces la misma letra. Eso no es 400, eso está mal. Porque la misma letra no puede repetirse. O sea, lo correcto para el 444 sería esto que ven aquí. 444. Eso es lo correcto para los números romanos. Nunca se repetirá 2 veces una letra si existe otra que por sí sola represente ese valor. No puede escribirse, por ejemplo, para el número 10, por ejemplo, VV. No, porque ya hay una letra para el número 10. Entonces, no puede repetirse. Ahí lo vemos. La letra X, que es igual a el 10. Cuando una letra va seguida de otra, de valor o igual o inferior
se suman esos valores. O sea que cuando la letra, o sea, la primera letra es mayor a la siguiente, pues esos valores se suman. Por ejemplo, 5 y 1, eso es igual a 6. Aquí igual, 10 y 5, eso es igual a 15. Esos valores se van sumando. Tenemos también que cuando una letra va seguida de otra de valor superior, se le resta a la segunda el valor de la primera. O sea, si la menor está iniciando y la superior está después, pues estos dos números se van a restar. Igual, aquí tenemos 10 y L. L que es 50, que es mayor que el 10, por ende estas dos se van a restar, que eso sería 40. Aquí también 10 de nuevo y la C. Entonces eso es igual a 90, porque se va a restar si la letra menor está a la izquierda. Por ende se le va a restar y no sumar, como vimos en el anterior ejemplo. Bueno, ¿cómo se forman los números romanos? Según su pronunciación en los números cardinales. Asimismo, como usted lo pronuncia, cuando tenemos un número cardinal, así mismo se va a formar los números romanos. Por ejemplo, 84. Entonces, así mismo como suena 80, usted primero forma el 80 y luego el 4. Ahí lo vemos. Eso es 80, L más 3X. Eso es 80. 50 más 30 son 80. Y el 4, que obviamente eso no tiene mucha explicación porque ya conocemos cómo es. El resultado aquí lo tenemos. Eso es 84. Otro ejemplo, 95. El 95, recuerden, depende de la pronunciación. Primero formamos el 90. Bien, 90, que es XC. Ponemos la C, que es 100. Y a la izquierda ponemos la X. Si ponemos el número inferior a la izquierda, estamos restando. Si lo ponemos a la derecha, estamos sumando. Si lo ponemos a la derecha, la X, CX, eso es 110. Porque estamos sumando 100 más 10. Y el 5 que ya sabemos. Entonces, aquí tenemos 95. 124. Primero formamos el 100 y luego formamos el 24. Recuerden que es según la pronunciación. 124. 279. Lo mismo. Formamos primero la pronunciación 200, luego 70 y luego el 9. Así se forman los números romanos, dependiendo la pronunciación como los números cardinales. 200 CC, 70 LXX, porque L es 50 más 2X son 70. Y el 9 que ya lo conocemos. Y así sucesivamente, jóvenes, vamos formando los números romanos. Actualmente solo se usan los números romanos casi siempre con valor ordinal en los casos siguientes. Para indicar los siglos, por ejemplo, siglo decimoquinto, siglo XXI y así sucesivamente. Se escriben siempre pospuesto al nombre, o sea, después del nombre, y no deben usarse, en este caso, números cardinales. Por ejemplo, de que siglo XXI, eso está incorrecto. Lo correcto es, como ya vimos acá, el número romano. También estos indican la dinastía en ciertas culturas.
los faraones de la 18ª dinastía se escriben normalmente antepuesto al nombre. Pueden sustituirse por la abreviatura del numeral ordinal correspondiente a lo que tenemos aquí. La 18ª dinastía. Eso también está correcto. Así sí. En los siglos sí no lo podemos utilizar, pero en este caso, para indicar dinastías en diferentes culturas, sí lo podemos aplicar. También en la serie de papas, emperadores y reyes de igual nombre, por ejemplo, Juan Carlos XXIII, Napoleón III, Felipe IV, se escribe siempre pospuesto al nombre. Y obviamente en mayúscula porque estamos hablando de sustantivos escritos en mayúscula. Por último, concluimos con los ordinales, que estos indican una sucesión u orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Aquí lo decimos, expresan orden o sucesión en relación con los números naturales e indican el lugar que ocupa dentro de una serie ordenada el elemento al que se refieren. Generalmente son adjetivos y pueden ir antepuesto o pospuesto al sustantivo. Vivo en el primer piso. Acabo de terminar el capítulo 2 de mi nueva novela. Pueden ser pronombres, ejemplo, he llegado la cuarta en la prueba de natación, y algunos como primero pueden funcionar también como adverbios. Primero, ordena tu habitación. Vamos a leer ahora las reglas de estos números ordinales. Son ordinales simples, o sea que se escriben en una sola palabra. Lo del 1 al 10, las decenas, las centenas y el mil. Todos ellos se van a escribir en una palabra, igual que los cardinales. Lo del 1 al 10, repito, también las decenas, las centenas y el mil se escriben en una sola palabra. El resto de los ordinales son compuestos. Así, los correspondientes a la serie de las decenas y las centenas se forman posponiendo al ordinal de orden superior los ordinales correspondientes a la orden inferior. Por ejemplo, 13º, 24º, 39º, 200º, 300º, 40º, y así sucesivamente. Los ordinales compuestos de la serie de los millares, los millones y los billones. 2 milésimos y así sucesivamente. 3 milésimos, etc. Los ordinales correspondientes a los números 11 y 12 se pueden presentar de dos formas. Usted puede escribirlo diciendo undécimo y duodécimo, perdón. El 11 es undécimo y el 12 es duodécimo. Lo puede escribir así o también lo puede escribir décimo primero y décimo segundo. De ambas formas, eso están correctos. Ustedes se van a encontrar con los ejercicios en esta semana que van a escribir en letra los números cardinales, números romanos y también van a escribir los números ordinales. Por ejemplo, el 730, así se escribe 730. La S en 700 deben de colocarla porque si no la colocarían pues sería una falta ortográfica. El 96, recuerden que eso va separado porque del 31 en adelante los cardinales se escriben en palabras compuestas. En diferentes palabras. 96. El 100, como es una centena, pues en una sola palabra.
502, ahí está. También no olvidar la S que deben de colocarle al 502. Y obviamente va separado. 300, uno de los números cardinales que siempre algunas personas tienen falta ortográfica porque a veces no le ponen la S intercalada y a veces no le ponen la S al final. Es importante que lo escriban tal como se está viendo en pantalla. 366. Y ustedes ven que también van en diferentes palabras. Otros números que le van a aparecer son estos. El 37, no 30, porque algunas personas lo escriben así, 30, es 37. 400, ahí vemos el 401. Tenemos también 43. El 15, que ya ustedes saben que va en una sola palabra. Y por último, 77. También les repito que vamos a escribir los números romanos en letra, lo que aparezcan ahí. Por ejemplo, vamos con el primero, que es 25. 25. Vamos con el tercero. ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el número romano? El número 3 que tenemos ahí. 300. Excelente. Así se escribe. 300. Y obviamente en letra que lo van a escribir, no en número, recuerden. En letra que van a escribir todos acá para tener un mejor resultado. Vamos con el número 6. Ahí tenemos el número 6. A ver. Un poco difícil sería para algunas personas que todavía no se asocian con los números romanos, pero es muy fácil. Ustedes van leyendo parte por parte y así lo van ordenando. Bien, le podemos decir que está del 900 en adelante, una pista para que vayan teniendo una idea de cuál es ese número específicamente. Muy bien, el número 6 que tenemos acá, tenemos el 1999. Ese es el número romano número 6. 1999. La L, que todo el mundo sabe que es el 50. La M, que es el 1000, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se va poniendo un poco más difícil. Por ejemplo, el número 16, el número romano que se encuentra en el número 16, ahí se lo estoy señalando. ¿Cuál sería ese número romano? A ver, ¿quién me puede decir cuál es? El número 16, tenemos acá, primero saber que la D es 500, ahí ya formamos el 500. Luego tenemos aquí un 50 más 2x, que es 70. Y luego tenemos el número 6. Entonces, eso es 576. 576. El 17, que ya lo conocemos como 333. 333. Luego tenemos el 19. El número 19. Este también es fácil. Recuerden que tenemos que conocer las letras principales y saber sus valores. Por ejemplo, aquí tenemos 500 y aquí tenemos 300. Entonces ahí hay un solo número. Ahí tenemos 800. Luego tenemos el 30 y luego tenemos el 4. O sea que ahí está 836, perdón, no 4.
836. Ahí tenemos 836. También se van a encontrar con otro ejercicio donde ustedes van a utilizar los números ordinales y que pueda completar la oración. Ejemplo, este edificio tiene 23 plantas. Yo vivo en el décimo, en el tercero, en el quinto, en el cuarto, etcétera. Pero van a responder con números ordinales. Este ejemplo dice que vive en el 12º piso. El 2, este mes voy a celebrar el 6º aniversario de mi boda. Esta vez no invitaré a tantas personas. Ahí también van a responder con números ordinales. Y el último, el 27 de febrero, este año la República Dominicana celebrará el 176º aniversario de su independencia. En esta semana vamos a trabajar con los números cardinales y ordinales y obviamente romanos. Las tareas pendientes serían las correspondientes desde la página 9 hasta la página 11. Todo lo correspondiente a los números cardinales, ordinales y romanos, ustedes lo van a realizar ahí. Como ustedes vieron, los ejercicios anteriores son algunos ejemplos que se van a encontrar en la página 9, 10 y 11 para esta semana. Recuerden que tenemos ya 14 días para la entrega de esta asignación y recordamos también que la semana número 3, estas dos tareas, la del folleto de la página 4 hasta la página 8 y la actividad de Kahoot de las palabras homófonas, cierran el día de mañana a las 11 de la noche. La semana 3 cierra automáticamente mañana a las 11 de la noche. Estimadas, hemos concluido en el día de hoy. Gracias por estar aquí nuevamente en este encuentro y me despido con el siguiente mensaje. El buen uso de la ortografía es un acto de solidaridad con los ojos de los demás. Feliz resto de la noche y hasta la próxima clase, si Dios